Un punto importante de los sistemas coloidales es su estabilización. Es un tema que no es trivial, es bastante complejo. Nosotros lo vamos a ver de la manera más simple posible. La idea es que ustedes sepan que es a gruesa escala que es un sistema coloidal, cómo está estabilizado. Como yo les dije, los sistemas coloidales tienen cargas en la superficie. Por ejemplo, las arcillas tienen cargas negativas, las arcillas del suelo. Entonces, acá en la imagen lo que le muestro es una partícula coloidal, ¿sí? Ven en la superficie cómo tiene cargas negativas, ¿sí? Y las partículas al tener entre ellas cargas negativas, signos iguales, se van a repeler, ¿sí? Ahora, en el medio, ¿sí? En el medio en que están disueltas esas partículas negativas, el medio tiene cargas positivas, como se fijan en la imagen de acá a la de abajo, ¿no? Las partículas coloidales tienen una carga negativa, pero están dispersas en un medio con cargas positivas. Bueno, ¿cómo se estabilizan los coloides? Bueno, hay un equilibrio delicado, ¿sí? Un equilibrio muy delicado ahí de la relación entre las cargas negativas de los coloides, que va a hacer que se repelan entre sí esos coloides, y las cargas positivas que va a haber en el medio que suspende esos coloides. Entonces, hay un equilibrio muy delicado, no importa, no vamos a ahondar en ese equilibrio, pero sí sepan que hay un equilibrio ahí entre las cargas negativas del coloide y las cargas positivas que están absorbidas sobre la superficie del coloide, y ese equilibrio delicado va a hacer que esas partículas coloidales se repelan entre sí. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer que esas fuerzas de atracción y repulsión van a hacer que el coloide se mantenga suspendido y forme una suspensión coloidal. ¿Bien? Ahora, una forma de hacer que esos coloides precipiten es rompiendo ese equilibrio de cargas. ¿Ven? Aquí en la imagen de la izquierda, del cuadrito que les estoy mostrando, ven partículas del suelo, por ejemplo, suspendidas en un medio acuoso, ahí tiene poquitas cargas positivas. Entonces, ahí estoy representando un equilibrio delicado, ¿sí? Entre fuerzas de atracción y repulsión. Ahora, si yo a una suspensión de arcillas, por ejemplo, le agrego sodio o calcio, que tiene muchas cargas positivas, eh, lo que puedo hacer yo es romper ese equilibrio. Fíjense acá en el cuadrito de la derecha, si rompo ese equilibrio, ¿qué hago? Neutralizo todas las cargas de la superficie del coloide. ¿Bien? Cuando neutralizo todas las cargas de esa superficie del coloide, lo que puedo hacer es que se pegoten entre ellos, eso se llama coagulación o flucración, ¿sí? Que se peguen entre ellos y se formen bodoques de partículas coloidales más grandes, ¿eh? Que sería el esquema de abajo, y eso por fuerza de gravedad precipiten. ¿Bien? Eso, entonces, sepan que los coloides están estabilizados por un equilibrio muy delicado entre fuerzas de atracción y repulsión, y que yo puedo romper ese equilibrio agregando iones. ¿Bien? Esa es la conclusión de esto. ¿Bien? Profe, Sí. por eso entonces cuando a la arcilla se le pone agua, ¿se pone un masacote o eso tiene que ver con otra cosa? Cuando vos le agregás a la arcilla agua, Sí. cuando vos le agregás a la arcilla agua, lo que estás haciendo es, digamos, diluir la suspensión coloidal. Ahora, si vos a esa arcilla le agregás esa solución, suspensión coloidal de arcilla que vos tenés, si le agregás sodio o calcio, que son cationes positivos, lo que vas a hacer, vas a neutralizar todas las cargas superficiales de la arcilla, vas a romper ese equilibrio de fuerzas de atracción y repulsión, y vas a hacer que toda la arcilla precipite. Ajá. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, al principio habíamos dicho, Perdón, profesor, sí, sería la manera de formar una negación o sea, por ejemplo, una pileta natural sin necesidad de... ¿cómo? Es una forma de negar un suelo, ¿verdad? De anegar, de Cuando anegar, precipita. vos me estás diciendo que un suelo anegado es un suelo que está inundado, básicamente. Bien, pero
para que el agua no baje, no caiga, no, quede estancado. Eso es porque se provocó una precipitación de las arcillas. No, un suelo anegado, básicamente los suelos están compuestos por una fracción inorgánica, una fracción orgánica y una fracción que está compuesta por aire, y dentro de esa fracción de aire, también esa fracción, esos poros están ocupados por agua. Bien, lo que simplemente tiene un suelo anegado es que tiene toda esa fracción de aire, ¿sí? Que conforma el suelo, lo tiene ocupado de agua. Sí, lo que ustedes pueden ver como fenómenos de precipitación en los suelos es cuando en suelos sódicos, ¿sí? Que se empiezan a formar costras. ¿Bien? Eso es todo coloide y carbonatos que han precipitado, ¿sí? Se forma toda una costra dura en un horizonte del suelo. Pero en términos más estrictos, que esté anegado quiere decir que toda la fracción de aire del suelo ha sido ocupada por agua. Bien, gracias. Profesor, entonces por medio de esto, a un suelo que es arcilloso se lo puede volver, se lo podría llegar a volver en teoría limoso. No, no, porque un suelo que es arcilloso te está diciendo que tiene un tamaño dado de partícula, y cuando vos me estás diciendo que un suelo es limoso, es que tiene un tamaño, otro tipo de tamaño de partícula. Vos no podés cambiar el tamaño de la partícula, ¿sí? Vos lo que estás haciendo ahí, sí, formando partículas más grandes por fenómenos de absorción, de floculación, de coagulación de coloides, pero no vas a tener partículas tipo limo, ¿sí? Sino que siguen siendo arcillas coaguladas o floculadas con las propiedades que tienen las arcillas. ¿Me entendés? Sí, sí. Voy a volver a otra pregunta. Si uno quiere armar una acequia con piso natural, entonces, no es ¿cómo se hace para que la base de la acequia no absorba el agua, o sea, que quede lleno de agua? Y lo primero es que tiene que ser un suelo muy compacto. Eso es lo principal. El suelo tiene que ser compacto y tener un horizonte que permita que el agua no percole hacia horizontes más profundos, ¿sí? Esa es las bases de las acequias, ¿sí? Son suelos que tienen las napas, por ejemplo, muy arriba, ¿bien? Entonces, el horizonte de los suelos está con agua, y a su vez esa agua empieza a subir por capilaridad hacia la superficie del suelo, y los estanques naturales se empiezan a llenar, ¿sí? Son suelos con napas freáticas muy altas. Bien, acuérdense que cuando hablamos de sistemas coloidales habíamos dicho que son partículas de un tamaño que estaban entre el nanómetro y el micrómetro, ¿bien? Que la particularidad que tenían esas arcillas era, bueno, que tenían cargas superficiales. Vimos recién cómo esas cargas superficiales tienen que tener un equilibrio delicado con el medio que las dispersa para mantenerse suspendidas, y si yo rompo ese equilibrio agregando algún ion, las puedo hacer precipitar. Y otra propiedad que tenían las partículas coloidales es que tenían grandes superficies específicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace referencia a grandes superficies específicas? Quiere decir que tiene una gran superficie con respecto a su volumen, ¿sí? Fíjense acá en el grafiquito que les estoy mostrando, en la izquierda tienen un cubo enorme, ¿sí? Que tiene una superficie, una determinada superficie, con una relación superficie-volumen de 1,5 versus 1, o sea, 1,5 veces más grande que su volumen, es la superficie, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si yo ese cubo enorme lo divido en la imagen de la derecha en 64 cubos de 1 centímetro. El cubo de la izquierda es de 4 centímetros. Entonces, fíjense si yo al cubo de la izquierda lo divido, ¿sí? Lo corto en cubitos. ¿Qué pasa con esa superficie? ¿Cómo aumenta la relación y pasa de 1,5
de superficie y 1 de volumen a 6 de superficie, o sea, 6 veces más grande, o 6 veces la superficie dividido su volumen, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la superficie específica de esos cubitos. Y este es otro fenómeno importante en los sistemas coloidales que le da la capacidad de que estos coloides posean, ¿sí?, fuerzas de absorción debido a un mayor número de cargas que partículas que son más grandes que las coloidales, ¿sí? Bien, es decir, si yo agarro un grano de arena, va a tener una determinada fuerza de absorción, una determinada capacidad de absorber esas moléculas de agua. Ahora, si yo ese grano de arena lo divido en granitos de arena mucho más chicos que entren dentro del tamaño coloidal, van a ver cómo esa arena, al haber aumentado su superficie, tiene más cargas y tiene la capacidad de retener más agua, por ejemplo. Bien, esa es otra propiedad de los sistemas coloidales. Ha sido un poquito teórica la charla. La idea es una introducción de que, como, a ver, al parcial de sistemas coloidales va 1 o 2 preguntas. La idea es que ustedes entiendan a grueso modo qué es una suspensión coloidal, qué es un sistema coloidal, qué diferencia hay con una solución homogénea, ¿sí? Esa es una de las principales ideas. ¿Y qué tipos de sistemas coloidales hay? La idea no es que se sepan toda la teoría de cómo están estabilizados, ¿no? Pero sí sepan que hay un grado de estabilización y un equilibrio entre las cargas. Yo ahora les voy a mostrar un videíto, ¿sí?, que encontré en YouTube, que me gustó bastante, para que quede un poco más claro y vean algunos ejemplos. Entonces, ahora les voy a dejar de mostrar la presentación. Dejo de presentar y voy a volver a presentar. Díganme ustedes si ven y si escuchan. ¿Ahí ven el video? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, se ve, profe, sí. ¿Lo escuchan? No. Sí, es como una especie de tim, ¿así o no? No, A ver, ahí. ¿Te has preguntado? Sí, ahí se escucha. Ahí se A ver, escucha. ahí. ¿Lo ven y lo escuchan? sí, profe, se escucha bajito, pero se escucha. preguntado por qué un rayo de luz se hace visible al atravesar humo o niebla? Seguro has escuchado el dicho como agua y aceite para denotar algo que no combina. Pero, ¿qué tal si en realidad pudiéramos combinar ambas sustancias? Parece que hablamos de hechos muy distintos, ¿verdad? Pero ambos se relacionan con las propiedades de ciertas sustancias llamadas coloides. Los coloides son mezclas donde pequeñas partículas insolubles o fase dispersa se distribuyen suspendidas en un medio dispersor. A diferencia de una disolución, las partículas son de gran tamaño y existe una tendencia a la coagulación. Así, los coloides poseen propiedades especiales. Verás que resulta sencillo al experimentar con los siguientes materiales. Bien, para observar las propiedades de los coloides, usaremos 2 mezclas acuosas, una con vinagre y otra con fécula de maíz. Ahora, las iluminamos con un puntero láser. ¿Y qué sucede? ¿Por qué observamos el haz de luz dentro del vaso con fécula de maíz? En una disolución como el vinagre, la trayectoria de un haz de luz es casi invisible debido a que las partículas disueltas son sumamente pequeñas. Sin embargo, la fécula de maíz y el agua forman un coloide. Cuando la luz lo atraviesa, ésta se dispersa parcialmente al ser reflejada por las partículas, lo que se debe a que su tamaño es semejante a la longitud de onda de la luz visible. Es así como los rayos del sol son visibles a través del polvo en el aire o de la niebla. Este fenómeno se llama efecto Tyndall.
Por otro lado, las partículas de un coloide son insolubles. Agua y aceite son un buen ejemplo de sustancias insolubles. Normalmente, el aceite, que es menos denso, reposa sobre el agua. Pero, ¿por qué no se mezclan? En general, las moléculas solo se asocian con otras químicamente similares. El agua es una molécula polar, es decir, sus cargas eléctricas están separadas, mientras que el aceite es no polar. Pero, ¿es posible mezclarlas? Sí, al añadir un tensoactivo como el jabón líquido. Los tensoactivos influencian la superficie de contacto entre ambas fases. El jabón logra esto ya que se compone de dos partes, una polar, afín al agua, y otra no polar, que se ve atraída hacia el aceite y lo rodea. La estructura resultante es una micela. En este ejemplo, las micelas conforman las partículas de un tipo de coloide llamado emulsión. Según el estado de las fases dispersa y dispersante, los coloides toman distintos nombres. Los soles son dispersiones de partículas sólidas en medio líquido. Si pierden parte de este medio, pueden volverse geles. Un gel es un coloide formado por una red tridimensional sólida en un líquido, la cual evita que fluya mientras está en reposo, aun cuando su composición sea mayormente líquida. Las pastas, como masillas, masas y barro, son también coloides donde hay una dispersión de sólidos en una cantidad limitada de líquido. Otro ejemplo de coloides son las espumas, como las formadas al batir huevo, hacer capuchino o al hornear pan. En ellas, la fase dispersa es gaseosa y la dispersante es líquida o sólida. Ahora, observa estas imágenes y piensa qué tienen en común. Son partículas dispersas en un gas, o sea, aerosoles. Los aerosoles líquidos no se limitan a productos presurizados en latas, como desodorantes o fijadores, sino también los hay naturales como la neblina. Incluso hay aerosoles sólidos como el hollín. Quizás sea la primera vez que escuchas sobre los coloides, pero ellos están presentes en nuestro día a día y son muy importantes en la industria. ¿Qué tal si elaboras un listado de los distintos coloides que utilizan en tu hogar y lo compruebas por tu cuenta? Bueno, ¿se escuchaba el video? Cortito. Sí, profe. Escuchaba. Ahí, Lucía, Sí, profe. la vamos a subir a la clase, sí, claro. Se va a subir, espero que mañana o pasado mañana. ¿Les ha quedado claro para que tengan una idea general de los coloides? Profe, una pregunta. Sí, Cuando hace mención de soles, sí. ¿qué significa? No lo entendí muy bien. Soles es una palabra que se utiliza para describir tipos de suspensiones coloidales. Tenés solgeles, ¿sí? Que son los geles, que son sólidos retenidos en un líquido, ¿sí? O un líquido retenido en un sólido, ¿sí? Esos son soles, ¿bien? Ah, bien. Pinturas. Hay un nombre que se utiliza en la jerga química para describir algún tipo de particular de coloides. Ah, genial, genial. Muchas gracias. La diálisis, bien. ¿La diálisis qué es?